Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, compartiendo tiempo con este proyecto, así que bienvenida a La Abeja Roja. Muchas gracias y felicidades por el proyecto. Gracias. La primera pregunta es obligada. Muchos de los que nos estén viendo hoy, supongo que conocerán a Beatriz Talegón por lo que pasó en Cascais hace unos años. ¿Qué le llevó a una militante del Partido Socialista a enfrentarse, a desafiar el silencio que imperaba en ese tipo de cumbres? Bueno, yo creo que las razones que te llevan a hacer eso son las mismas que te llevan a afiliarte, ¿no?, a un partido. Cuando realmente tienes una convicción de lucha, de denuncia, de quejarte ante las cosas que ves como una injusticia, en algunos casos pues te afilias a un partido político, y cuando te afilias a un partido político y ves que dentro del partido político se cometen injusticias y se cometen abusos y no se hacen las cosas como se deberían hacer o como se dice que se hacen, pues si realmente eres una persona que lucha y que no se calla ante las injusticias, no vale que en la calle digas las cosas y en el partido te calles. Así que hay que decirlo todo donde haga falta. Y sin duda, la verdad es que dentro del Partido Socialista es conocida como una de las voces más críticas con las cúpulas. Pero mi pregunta es, ¿crees que existen mecanismos democráticos dentro del Partido Socialista que conviertan este tipo de críticas o de quejas de las juventudes socialistas y de determinados cuadros dentro del partido en un potencial para un cambio en el Partido Socialista? Bueno, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, ¿no? Se supone que sí que está habiendo cambios, que sí que está habiendo más democracia, que sí que está habiendo más apertura. A la hora de la verdad se siguen perdiendo un montón de militantes y sobre todo, si se fija uno en la reacción de la ciudadanía, hay cada vez menos votantes que apoyan al Partido Socialista. Esto demuestra que no estamos muy contentos con lo que se está haciendo y efectivamente se propusieron unas primarias como un ejemplo de apertura y de participación, y en realidad con procesos como la toma de avales eso ya está obstaculizando, eso es un bloqueo a la democracia. Así que a la vista está que le queda muchísimo camino que recorrer. Es verdad que soy muy crítica, también es verdad que no me han expulsado. Igual en otros partidos no es que no haya críticos, es que a lo mejor directamente cuando uno abre la boca lo mandan fuera, ¿no? Y eso yo creo que también es una cuestión que hay que reconocerle a mi partido. Pero creo que debería plantear más lucha activa y mucha más escucha, porque se perderían menos afiliados, incluso se ganarían más si fueran más permeables. Ondando un poquito más en estas críticas que hiciste en Cascais, te quejaste de que era un poco irónico, o más bien un poco descarado, que la Internacional Socialista tuviese lugar en un hotel de 5 estrellas, mientras que fuera la gente pasaba hambre. Mi pregunta es de verdad esto lo que debería preocuparnos, teniendo en cuenta que partidos como el Partido Socialista Obrero Español, el PASOK, el Partido Socialista Francés o cualquier otro homólogo europeo como el Labour Party en Inglaterra se han convertido en las últimas páginas de la agenda política en los mayores defensores del austericidio y de la política neoliberal? Recalco, ¿es lo significante el número de estrellas que tenga un hotel ante el devenir político de los partidos socialistas o de la socialdemocracia europea? Y además me gusta que me hagas la pregunta, porque el problema es cuando la gente banaliza los mensajes. Hay que entender qué significa la protesta de hacer algo en un hotel de 5 estrellas. Por supuesto, el hecho en sí, objetivamente y literalmente el hecho en sí a mí me parece algo alarmante, ¿no? Ya teniendo en cuenta el contexto, que había muchísima gente que no podía acudir a esa reunión, de África, de Latinoamérica, de Asia, porque no les cubrían los gastos. Ya objetivamente, y en ese sitio había que decirlo, pero ahora hay que ir más allá. ¿Qué significa eso? Que no podemos permitir que partidos socialistas y socialdemócratas estén abandonando realmente la lucha de clases que siempre defendieron, que se hayan aburguesado, que hayan convivido y que de alguna manera le estén permitiendo al capital hacer lo que está haciendo y dar la espalda a lo que está ocurriendo realmente en la ciudadanía y la gente que necesita tener estos partidos donde tienen que estar. De todos modos, hay que entender lo de la lucha y la crítica desde una perspectiva metafórica. ¿Qué narices hacen estos dirigentes celebrando nada en un lugar que desde luego no acompaña a la gente que representamos? La gente que se supone que vota a un partido socialista, a un partido socialdemócrata, desgraciadamente a día de hoy no puede ir a un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué se creen legitimados estos señores a estar ahí cuando se supone que deberían estar en otros sitios siendo ciudadanos? Entonces,
Sí, efectivamente, este discurso es sin duda el discurso de Beatriz Zalegón dentro del Partido Socialista, y te hemos visto defender, bueno, sin duda, defender los derechos humanos, defender la causa del pueblo palestino, e incluso en algunos casos, acompañada con las juventudes socialistas, referenciar a figuras de la izquierda y del socialismo como Salvador Allende e incluso el Che Guevara. Es algo que no deja de sorprender dentro del Partido Socialista, como comprenderás. ¿Cómo se desarrollan estas contradicciones? ¿Cómo puede uno estar defendiendo los derechos humanos bajo unas siglas que fueron las que pusieron las concertinas por primera vez en las vallas de Melilla, que fueron las que permitieron que en este país siga habiendo redadas policiales raciales, que en este país siga existiendo la violencia machista con gran parte de impunidad, la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera? Sobre todo, cómo puede compaginarse estar comprometida con los movimientos sociales y con el antineoliberalismo y la lucha contra el austericidio en partidos que, bueno, se han convertido en los mayores neoliberalizadores y privatizadores de la escena política. Pues precisamente lo que le hace falta a estos partidos es más gente que defienda mi mensaje para que vuelvan a su esencia, porque muchos militamos en estos partidos por lo que significan, no por lo que están haciendo ahora, y además cuando hablamos de partidos no hay que generalizar. El problema, y como tú bien decías antes, es la falta de democracia interna. Cuando las decisiones las toman 4 en nombre de todo el partido, pero sin contar con la militancia, están en muchos casos tomando decisiones que van en contra de los propios principios que se defienden y en contra de lo que piensa y siente la mayoría de la gente. Y esto al final hace que algunos pues acaben en consejos de administración de determinados lugares rompiendo con todo lo que han predicado. Si realmente hubiera una democracia interna dentro del partido, si se le preguntara a la militancia qué piensa sobre la República, qué piensa sobre todas estas cuestiones que tú me estás diciendo, y la dirección tuviera que acatar el mandato de la militancia, te garantizo, estoy segurísima, que la imagen que se tiene del Partido Socialista sería otra. Y a pesar de ello, porque hacía referencia a algunos temas interesantes, fue el Partido Socialista, a pesar de estas dificultades, el que puso en marcha una ley de igualdad y contra la violencia de género. Ha sido el Partido Socialista el que ha hecho posible que los matrimonios homosexuales tengan lugar y reconocimiento en este país. Hemos defendido la ley de dependencia, bueno, o la ley de apoyo para las personas dependientes. Por lo tanto, si hemos conseguido hacer eso, con lo mal que está la democracia interna dentro del partido, imagínate todo lo que conseguiríamos hacer si realmente se abrieran las vías y los canales de democracia interna. O sea, que tú estás hablando de que hay una especie de confrontación entre cuadros del Partido Socialista que se han aliado con el neoliberalismo y otros cuadros que son los que representarían y los que han dado lugar a todas estas victorias progresistas dentro del Partido Socialista. Yo diría, hay una lucha, entre comillas, de clases. El Partido Socialista empezó para combatir la explotación de unas clases sobre otras, y ahora mismo dentro del seno del Partido Socialista tenemos también esa lucha de clases entre los dirigentes y las bases. Las bases somos ciudadanos que estamos muchísimo más a pie de calle, y los dirigentes, desgraciadamente, también, porque no hay una limitación de mandatos, porque no hay una serie de cuestiones que hagan rendir cuentas a nivel ideológico, no solamente a nivel fiscal o a nivel económico, sino a nivel ideológico. Al final el músculo se va atrofiando y se pierde esa pulsión. Y ahora está pasando que, desgraciadamente, hay mucha gente que en vez de luchar decide marcharse, pero los que seguimos dentro estamos dando la batalla de una manera crítica contra estas direcciones que para nada están llevando a cabo la ideología que deberían defender. Pero más allá de todos los proyectos que se puedan llevar dentro del Partido Socialista, por las presiones de las figuras más rebeldes que podamos encontrar dentro de lo que hay que ver es el devenir político de la socialdemocracia europea. Sí, cuando estamos hablando de que Hollande en Francia se ha convertido en el brazo de los neoliberales de toda la Unión Europea y en un testaferro del Fondo Monetario Internacional, va más allá. Es un pacto que se ha hecho en toda Europa. Estamos hablando del PASOK firmando y suicidándose en Grecia, pero también estamos hablando de que desde la creación del régimen del 78, sea por cuadros del Partido Socialista que han estado siempre con el poder en vez de con el pueblo y en contra de los intereses de Pablo Iglesias cuando fundó el partido, o por lo que sea, el Partido Socialista es uno de los pilares en los que se construyó el régimen del 78. Y corrígeme si me equivoco, pero lo hemos visto en la abdicación del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos abdica
el Partido Popular, como es de esperar, dice la Constitución dice que nosotros tenemos un rey, la votamos todos los españoles, y este relato mítico, que viniendo del PP es algo de esperar, pero sin duda el Partido Socialista y su falta de voluntad por un cambio es lo que acaba determinando este tipo de cosas. Este devenir de la socialdemocracia europea convirtiéndose en socioliberales o básicamente neoliberalizando la escena política, ¿cómo se puede contrarrestar ya no solo dentro del partido, sino fuera? Bueno, lo primero yo creo que no es una cuestión que sea nueva. Tú hablas del régimen del 78 y bueno, y eso de alguna manera se circunscribe al ámbito nacional, pero en realidad el golpe de Estado a los partidos socialistas vino muy bien marcado desde el tiempo de la Guerra Fría. O sea, esto fue una estrategia que se vino realizando y sobre todo que se plasmó con la caída del muro de Berlín y la actuación de partidos como el SPD en Alemania, que han sido siempre un vínculo directo con las teorías y las actitudes más neoliberales estadounidenses. Por lo tanto, esta actitud de los socialdemócratas europeos responde a toda una estrategia que viene dándose desde los años 80 para descafeinar a los movimientos comunistas y socialistas. Esa llamada tercera vía fue precisamente el origen de todo lo que tú estabas comentando, ¿no? De lo que ha sido ahora el suicidio del PASOK, de lo que supuso el poner a Papandreou ante el abismo, de lo que hizo caer a Sócrates en Portugal, de lo que hizo caer a Zapatero en España, de lo que haya hecho caer también a Hollande, porque en realidad el socialismo cayó en el momento que dejó de luchar contra el capital y empezó a bailar con él. Ese es el problema. En el momento que pasamos de ser socialistas democráticos, que yo me considero así, a ser socialdemócratas, y la gente muchas veces no hace esa distinción y ahí es donde viene el problema. La socialdemocracia está constituyéndose como una manera de ponerle parches al sistema capitalista, cuando el socialismo en realidad lo que pretende y lo que busca es un sistema alternativo al capitalismo. ¿Cómo conseguir esto de lo que tú me hablas? Lo primero, para exigir una mayor democracia hace falta participar más y no menos. Los partidos políticos está claro que se pueden entender como una parte del problema, pero no son en sí mismos el problema son estos dirigentes que los están utilizando. La casta. Bueno, lo que ahora algunos llaman la casta, lo que algunos hemos llamado siempre el aparato, ¿no? De otra manera. Los que hemos llamado de alguna forma esos poderes, esos hilos que mueven la marioneta, que además ni siquiera son los dirigentes del partido, son los que están por encima todavía, ¿no? Por encima incluso de los estados. ¿De qué manera podemos frenar esto? Pues yo invito a la gente en tromba a meterse en los partidos políticos, exigiendo democracia entre los partidos políticos y tomando desde las bases la dirección de una manera democrática de los partidos políticos. Y para esto hace falta una concienciación, educación, sobre todo educación, para que la gente sea consciente de lo que está pasando, una cierta equidistancia con los medios de comunicación que también están dentro de la connivencia de mantener este sistema. No es casualidad que de repente determinadas figuras aparezcan como mesías y otras figuras desaparezcan. Hay muchos políticos que están haciendo unas cuestiones súper valientes y nunca salen en la tele. Y tienen mucho más recorrido y mucha más experiencia y nunca se habla de ellos. Intuyo de esto que estás intentando... No, que yo simplemente digo que hay que analizar realmente lo que pasa y por qué pasa. Entonces estás dando a entender que fenómenos como el de Pablo Iglesias no son aplicables a cualquier persona que consiga hacer su discurso identificable entre la gente. Hombre, vamos a ver, y eso mismamente Pablo, al que además yo le tengo muchísimo cariño y somos colegas, o sea que no es ningún ataque contra Pablo, pero Pablo lo reconoce. El éxito de Podemos se debe exclusivamente a la atención que han prestado los medios de comunicación. Pero esta atención en los medios de comunicación es algo que tiene que ver con que Pablo Iglesias consigue audiencia, más allá de que sea un interés, una confabulación. Bueno, digo, porque este relato es un relato que oímos más en bueno, la derecha lo está utilizando, pero claro. No, vamos a ser más profundos y vamos a analizar qué hay ahí. Hay mucha gente que hemos venido diciendo lo mismo que dice Pablo. Lo que dice Pablo no está inventando la fórmula de la Coca-Cola. O sea, lo que dice Pablo es una esencia ideológica de la izquierda. Y yo celebro que lo diga y además celebro que le den voz. Ahora bien, un partido político es una herramienta social para el cambio que se articula no solamente por mensajes en los medios de comunicación, sino por acciones en el día a día. Y de eso carece Podemos. Eso es una realidad y la tienen que afrontar. Ahora bien, que tienen un recorrido y que lo tendrán que demostrar, perfecto. Otros, sin embargo, aun teniendo acciones, aun teniendo historia, no consiguen tener esa atención y todo lo contrario, se les tira muchas piedras. La gente tiene que empezar a entender que hay que hacer una mezcla de todo esto.
pero quizá el problema sea precisamente que el PSOE tiene historia. Quizá el problema sea saber que la crisis del neoliberalismo ha dejado sin margen de maniobra a partidos como el PSOE, por la razón que sea, han dejado de servir a la gente. La gente piensa que el Partido Socialista, y creo que tiene razones para pensarlo, va a ser incapaz de garantizarle unos servicios que está demandando. Bueno, yo creo que realmente la gente hay que plantearlo en Pero no, términos... el Partido Socialista, el aparato del Partido Socialista. Hay que plantearlo en términos muy reales. La gente sabe y es consciente que cuando el Partido Socialista ha gobernado en este país y ha hecho las cosas bien, el país ha dado un giro de 180 grados. En este país fue el Partido Socialista el que hizo posible una educación pública, una sanidad pública, unos derechos laborales, hizo posibles muchísimas cosas que pusieron a este país en un periodo de unos 12 años a casi el nivel del resto de los países europeos. Y ahí vamos a estar totalmente de acuerdo. Vale, pero entonces, como diría David Harvey, esto tiene lugar en una etapa de oro del capitalismo en Europa. Bueno, vamos a ver. El Labour Party también estableció el sistema sanitario y ahora mismo el sistema inglés lo está dinamitando. Y no precisamente por los conservadores. Pero no pensemos que es una cuestión que tenga que ver con la economía. Lo que tiene que ver con el estado económico sí es la percepción de la ciudadanía. Cuando la economía va bien, la ciudadanía entiende que los políticos hacen bien su trabajo. Cuando la economía va mal, la ciudadanía entiende que los políticos son la causa del problema, ¿no? Sin embargo, el problema es una cuestión sobre todo de la falta de preparación dentro de las formaciones políticas, de una falta de conciencia de clase y también de algún modo, cuando la cosa va bien, la ciudadanía se desentiende. Cuando la cosa va mal, la ciudadanía quiere pedir cuentas, ¿no? Y quiere pedir explicaciones. Y ahora cuando la cosa va mal, resulta que la ciudadanía ha estado adormecida durante mucho tiempo. Aquí la ciudadanía se han perdido las organizaciones sociales, se ha perdido la lucha activa, porque en general se vivía en un estado de bienestar bastante positivo. ¿Qué nos encontramos ahora cuando nos han hecho el juego de los cubiletes y nos han tomado el pelo? Los unos y los otros. Nos han tomado el pelo desde las direcciones de los partidos, todos. Pues que la gente ha perdido esa capacidad de lucha, la gente ahora mismo no sabe organizarse, la gente está teniendo muchos problemas, porque además entra en factor que es súper interesante las nuevas tecnologías. Eso dinamiza muchísimo, pero al mismo tiempo es algo nuevo con lo que las organizaciones tienen que empezar a contar para agilizar la democracia, la participación y el debate. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que los que estaban antes se niegan en rotundo. Entonces estamos teniendo una lucha tecnológica también generacional sobre las nuevas maneras de hacer esa democracia abierta y participativa con las viejas formas. Entonces nos ha pillado con el pie cambiado, porque llevamos muchos años como sociedad, incluso la gente de nuestra edad, la gente joven, no está tan acostumbrada a militar en partidos, a moverse en asociaciones, estamos mucho más imbuidos en un sistema individualista. Y ahora, gracias a formaciones como Podemos, se está evidenciando que hay que ponerse de nuevo de una manera conjunta a hacer un proyecto común. Y yo lo que veo es que hace falta que nos unamos de alguna manera, los que tenemos esa estructura interna, esa historia, que no hay que perderla, porque también es experiencia, con esta energía nueva que traen las formaciones como Podemos. Esa sería tu hoja de ruta para los próximos meses. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos verte otra vez en La Oveja Roja. Cuando queráis. Vale, pues muchísimas gracias. Felicidades. Así que esto ha sido todo para La Oveja Roja y ya sabéis, suscribiros, seguidnos en las redes y bueno, hasta aquí. Catedráticos, a los profesores y a los políticos, sino que lo puedes ver desde tu casa. La clave yo creo que está ahí, porque tampoco creo que haya habido una estrategia de vamos a hablar para que la gente nos entienda, sino que vamos a darle a la gente la oportunidad de verlo en su casa y de estudiarse los temas y a mí me parece maravilloso cuando la gente nos dice, hostia, pues después de ver tal programa, después me informé más sobre ese tema, le damos una especie de base sobre la que comenzar a la gente